Hola Enrique, mucho gusto de tenerte en este programa Cita con la Historia. Queremos conversar largamente contigo, el tiempo ya se pasa volando, pero tratemos de iniciar la conversación un poco contándome tú cómo y por qué de una vocación religiosa que tengo entendido tuviste en un comienzo, cuando entraste al seminario a los 16 años, decidiste cambiar a una vocación de tipo político. Porque tengo la impresión que la vocación religiosa tiene mucho de similar con la vocación política. Porque tanto en la vocación religiosa como en la vocación política hay una voluntad, una inclinación, una convicción, una decisión de influir de algún modo en los acontecimientos. Por distintas vías, por distintos caminos. No considerar a la vida un solo episodio individual, sino que creer muy profundamente en la seriedad de la vida y en la trascendencia de la empresa que significa vivir. Creo que ese es un sentimiento que comparten religiosos y políticos. Una cosa, pero tu papá era masón. Así es. Es curioso, digamos, que tú hayas elegido en un comienzo esa vía, teniendo toda una formación más bien laica. Probablemente, como algunos jóvenes de familias católicas son rebeldes no siéndolo, yo fui rebelde siendo católico. Sí, efectivamente, no había en mi hogar nada que me inclinara demasiado a una actividad religiosa, pero quiero decir que mi interés por la religión fue muy temprano, muy temprano. Desde los 7, 8 años, siempre me interesó la iglesia. Y eso te llevó, no sé, yo creo que a los 18 años más o menos, a entrar al Partido Demócrata Cristiano. A los 12 años. A los 12 años. Entré al Partido Demócrata Cristiano en el año 1958. Hacía recién un año que existía como Partido Demócrata Cristiano. Tuve a un año de haber sido miembro de la Falange, recién se había unido con el Partido Conservador Social Cristiano. Y animado por jóvenes con los que trabajaba tanto en el centro de alumnos del Liceo de Ovalle como en la parroquia de Ovalle, terminé inscribiéndome en los registros de la Juventud Demócrata Cristiana. Participaste, por tanto, en la elección presidencial del 64. En la del 64, exactamente. Estuve en el seminario en el año 63, salí del seminario, no recuerdo bien si en la última semana de marzo o primera semana de abril del 64, volví a Ovalle, a mi ciudad natal. Trabajé allá como locutor de radio y participé muy activamente en la campaña de don Eduardo Frei Montalva, en la Marcha de la Patria Joven y en todas las actividades propias de la campaña. Ya más o menos entrando al gobierno de Frei Montalva, viene todo el proceso de la reforma universitaria, la toma de la Universidad Católica en el 67. ¿Tú tuviste alguna participación como joven? Sin duda. No, naturalmente no fue una participación protagónica, porque era un dirigente político, era ya dirigente político nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, pero era estudiante de la Universidad Católica. Claro, de filosofía. De filosofía. Y en la Universidad Católica el movimiento tuvo una naturaleza más propiamente social. Los grandes dirigentes, en primer lugar Miguel Ángel Solar, sin perjuicio que fueran formalmente militantes de la democracia cristiana, eran propiamente dirigentes sociales, con toda la autonomía, el estilo, el impulso, el hálito, diría yo, tan propio de los movimientos sociales de los 60. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros éramos, no sé si decirle así, si será correcto decirlo así, pero dirigentes políticos más constituidos como dirigentes políticos, y los que llevaron adelante el proceso de la toma y de la reforma eran dirigentes más propiamente sociales, con una gran vocación social y con una gran fidelidad a su propio movimiento por encima de cualquier otra fidelidad política. Creo que esa fue la virtud, la novedad y la frescura que ellos representaron en su momento, especialmente Miguel Ángel Solar. ¿Cómo llegaste a asumir la dirigencia de la Juventud Demócrata Cristiana, que era un cargo, yo creo, bastante apetecido en ese tiempo por los jóvenes más o menos de tu generación? Sí, bueno, fue muy importante para mí dos relaciones en la Juventud Demócrata Cristiana. Una con una personalidad que jugó un papel muy importante en la constitución del pensamiento de la Juventud Demócrata Cristiana de ese tiempo, que fue Juan Enrique Vega, que ahora fue hasta hace poco embajador en Ginebra. Y después de ello, mi relación con Rodrigo Ambrosio,
que fue el fundador del MAPU y que fue presidente de la Juventud Demócrata Cristiana previo a precisamente antes que yo. Ahora, y creo que fue Rodrigo el que impulsó la idea de que yo fuera su sucesor. ¿y qué relación tenías tú con la dirigencia de la generación más vieja, digamos? Bueno, los conocía a todos. ¿A todos? ¿Y los bien? Conocía a todos, sí, bien, naturalmente. A don Patricio lo conocía desde que tenía 13 años. Era y sigo siendo un reconocido discípulo de don Jaime Castillo. Claro. Conocí a don Edmundo Pérez, quise mucho a don Bernardo Leighton. Sí, era muy... Ahora, lo sentía como mis mayores. ¿qué papel jugó en líneas generales en la radicalización de las posiciones políticas de la democracia cristiana la Revolución Cubana del 59 y todo el proceso, digamos, que se gesta en América Latina y en Chile de influencia del Che, de Fidel y de sus ideas? Bueno, tuvieron influencia, pero creo que reducir el fenómeno de los 60, de la década de los 60, una pura influencia cubana puede ser unilateral o puede no ser completo. A ver. Yo tengo la impresión que los 60 fueron un fenómeno mundial y tuvieron tanta influencia como Cuba, la tuvo también el fenómeno de Vietnam, Mao Zedong y la Revolución Cultural, Juan XXIII y Pablo VI y el Concilio Vaticano y la búsqueda de reconciliación de la Iglesia con la modernidad. Tú eres historiador, yo no soy historiador, pero tengo la impresión que cuando se escriba con más tranquilidad sobre los 60, probablemente los 60 fueron la década que puso fin a la sociedad tradicional. Puso fin a esa sociedad tradicional que sobrevivió a la modernidad de la revolución industrial y de las certezas progresistas, por llamarlo así, del siglo XIX. La sociedad siguió siendo tradicional en sus costumbres. Y tengo la impresión que los 60 más que nada fue la muerte, el fin de una sociedad tradicional secular. En muchos sentidos, entonces desde ese punto de vista fue la década de las revoluciones, pero no solo de las revoluciones políticas. Tú no puedes reducir a una revolución política a los hippies, no puedes dar una traducción política a los Beatles, no puedes dar una pura explicación a partir de influencias ideológica al fenómeno del rock. Creo que los 60 fue el fin de la modernidad, el fin de la sociedad tradicional que sobrevivió a la modernidad. Ahora, en principio yo creo que es obvio que hay una influencia de la Revolución Cubana, pero que hay otros factores, como tú señalas, que influencian en esta generación. Sí, yo tengo todavía más, Patricia, tengo la impresión que la Revolución Cubana es solo un episodio, y no el principal, de una década que es una década de significación mundial, de significación histórica. A ver, pero ¿cuáles fueron? Que trasciende con mucho a la importancia que naturalmente tiene Fidel Castro y la Revolución Cubana, pero que trasciende con mucho. Creo que sería sobredimensionar el papel de la Revolución Cubana, que tiene, yo creo, una influencia más bien regional. Sobredimensionar el papel de la Revolución Cubana en una década que yo creo que básicamente es una década, reitero, de fin de una etapa de la modernidad. Fíjate que los 60 llevan al paroxismo el deseo de transformación. Llevan al paroxismo las corrientes que buscan el cambio. Corrientes que buscan el cambio que no provenían del siglo XX solamente, que no provenían solamente de Lenin, que ya provenían de las barricadas en París en el siglo XIX, de las revoluciones burguesas de 1848. Entonces, de algún modo, los 60 son una década que tiene una significación, yo creo, universal y no solo política y no solo regional. Pero en lo concreto, ¿qué es lo que influencia en ti y en tu grupo político dentro de la Juventud Demócrata Cristiana para radicalizar posturas y entrar justamente en este plano revolucionario? Yo creo que había una corriente mundial que es una de las corrientes del Concilio Vaticano, que buscaba la articulación entre la teología y el marxismo, entre el pensamiento cristiano y el marxismo, que postulaba el fin del antagonismo entre cristianismo y marxismo. Camilo Torres, ponte tú, ¿tú crees que de alguna manera
cooperó en este proceso. Creo que Camilo Torres es una figura heroica. Creo que es lo más parecido a lo que pudiéramos llamar un santo moderno, pero no creo que Camilo Torres haya hecho esta reflexión. Considero que él fue ajeno a esta reflexión. No, me estoy refiriendo más bien a los grandes teólogos constructores del concilio. Y creo que por otro lado se generó una afición, una cercanía, una inclinación a nuevos teóricos del marxismo, que postulaban al marxismo no como una doctrina general, no como un cuerpo dogmático, sino que básicamente como el descubrimiento de un método de investigación social. Yo diría que el más destacado y el que más influyó en todos nosotros en ese tiempo fue Luis Althusser. Recuerda tú que Marta Hanne, que fue precisamente su asistente más querida, digamos, ¿no? Y Marta Hanne, que estaba vinculado con muchos de nosotros, particularmente con Rodrigo Ambrosio, con Tomás Mulián, que están entre los intelectuales más importantes que construyeron nuestro pensamiento de ese tiempo. Entonces diría yo, por un lado, una radicalidad mundial, no regional solamente, del cristianismo, hija del concilio. Y por otro lado, una evolución del marxismo desde la idea del marxismo como un conjunto o como un cuerpo de dogmas a un método de investigación de la sociedad. Creo que esa fusión, en un tiempo en que las ideologías y las doctrinas tenían una gran importancia, tuvieron sobre nosotros una influencia muy decisiva. Es muy difícil tratar de explicarle a la gente joven cómo en un periodo de la historia de Chile, como fue la década del 60, marxismo y cristianismo, marxismo y catolicismo se dan la mano. Bueno, es tan difícil como explicar ahora que cristianismo y liberalismo son cercanos. Claro. O que socialismo y liberalismo son cercanos. Yo tengo la siguiente impresión respecto de este punto. Creo que la Iglesia Católica vivió un largo invierno conservador después de la Reforma de Lutero. Y se apartó no solo del socialismo, se apartó del liberalismo, de la modernidad, estuvo en la esquina opuesta a la Revolución Francesa y en la vereda del frente de la Revolución Industrial. Aceptó a regañadientes el capitalismo y la vida secular. Hasta la Reunión. No sé. Yo creo que hasta el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano II toma, en mi opinión, los grandes temas de Lutero. Todos los temas que Lutero plantea en el siglo XV son los temas del Concilio Vaticano. Entonces, es un esfuerzo dramático. Y Pablo VI lo encarna en todo su drama. Es un esfuerzo dramático por vincular de nuevo, por reconciliar, por reencontrar a la Iglesia Católica con la modernidad. Y el marxismo es parte de la modernidad de ese tiempo. Yo creo que ya vivimos una etapa en que esa modernidad está superada y creo que los 60 fueron su grito final. Pero el marxismo era parte de esa modernidad y Marx era un pensador tan legítimo de esa modernidad como lo podía ser Freud, o como lo podía ser Darwin, o como lo podía ser Stuart Mill o Adam Smith. Entonces, encontrarse con ese mundo era encontrarse también con el marxismo. Ahora, probablemente, no es tan teórica la cosa, también puede haber influido el que nosotros éramos jóvenes en los tiempos en que en Chile se derrumbó la sociedad tradicional. Porque no sé si tú estarás de acuerdo, pero el cambio más grande que había en Chile, y más traumático, y más terrible, fue la reforma agraria. Claro. Porque sin duda fue la reforma agraria la que puso fin de manera muy dura, muy tremenda. A toda la sociedad tradicional. A la sociedad tradicional. Claro. Y por eso la reforma agraria es lo más parecido que hemos tenido en el siglo XX a una guerra civil. Lo más parecido que hemos tenido a una guerra civil. Y eso se dio bajo el gobierno de Frey, aunque hubiera nacido. Sí, bueno, digamos, y además yo tengo la impresión, en eso podemos tener opiniones distintas, yo tengo la impresión que era indispensable hacerlo y tengo la impresión que por alguna razón los grandes economistas que dirigieron las reformas económicas en el tiempo de Pinochet no reconstruyeron el latifundio, porque no era el latifundio
el tipo de propiedad que se requería para la modernización de nuestra agricultura. Esa es otra discusión. Pero más allá de los dilemas y de las categorías éticas y de las necesidades históricas, esa fue sin duda la muerte de la sociedad tradicional. Entonces, creo que también éramos hijos de ese proceso transformador. Ahora, a ti se te conoce, junto con muchos personajes políticos que hoy día, digamos, desde el año 90 en adelante, están en plena actividad política, miembros de la Concertación, como uno de los fundadores de un movimiento muy importante en Chile, que es el MAPU, que, bueno, desapareció, pero tuvo una enorme influencia en su momento. Yo quisiera que me contaras un poco ¿por qué surge el MAPU? ¿Por qué se desgaja esta juventud del Partido Demócrata Cristiano y forman un movimiento distinto, diferente? Yo digo más radicalizado, obviamente, que la Juventud Demócrata Cristiana, y creo que esto es en el año 1969, un poco antes de la elección de Allende, digamos, de las elecciones presidenciales del 70. ¿Cómo y por qué emerge este grupo liderado por un hombre de tanta fuerza, digamos, interna como era Rodrigo Ambrosio? Te quiero decir tres asuntos en relación con tu pregunta. Uno, la formación del MAPU es parte de un fenómeno más global que se produce en América Latina, y que es la instalación en la izquierda propiamente tal de jóvenes cristianos. La instalación en la izquierda propiamente tal de jóvenes cristianos, de jóvenes provenientes del mundo católico, militantes políticos o militantes o dirigentes estudiantiles o dirigentes sociales. Junto con la constitución del MAPU en Chile, se produce la constitución del MIR en Bolivia, que si bien tiene el mismo nombre del MIR chileno, es una contraparte del MAPU chileno. Un fundador muy importante del MIR es el expresidente de Bolivia, Jaime Paz. Claro. Paz Tensor. La Juventud Demócrata, Jaime Paz. Jaime Paz, el presidente de Bolivia, anterior al primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, vale, y actual parte de la coalición de gobierno con Sánchez de Lozada. Él fue el fundador del MIR de Bolivia. En Perú, la Juventud Demócrata Cristiana completa se transforma en el Partido Socialista Revolucionario, el PSR, que fue una de las fuerzas políticas de sustento del gobierno del presidente Velasco Alvarado. En Brasil, antes de constituirse el MAPU, nosotros miramos mucho esa experiencia, los jóvenes de la Acción Católica se radicalizan y constituyen la Acción Popular, AP. Un líder muy importante de AP es José Serra, que ahora fue candidato presidencial en Brasil en contra de Lula, lo derrotó Lula. Entonces, es muy importante decirlo y subrayarlo, que no es solo una idea chilena, que este es un fenómeno que de alguna manera tiene que ver con una corriente mundial, con la radicalización de jóvenes cristianos y con la instalación de jóvenes cristianos en la izquierda, en una izquierda que había sido secularmente laica. Exacto. Un segundo asunto que me interesa mencionar respecto de tu pregunta es el fenómeno chileno propiamente tal. Y tengo la impresión que los 60 se abren en Chile con la idea de la revolución. La revolución hoy día es una palabra entre anticuada y prohibida en Chile, más anticuada que prohibida, creo yo. Pero es la palabra dominante. Pero no solo es la palabra dominante en el movimiento comunista o en la izquierda más clásica o más histórica, es también en la iglesia. ¿Qué leíamos nosotros, los jóvenes católicos, en el año 1961-1962, cuando yo estaba terminando mi enseñanza secundaria? Leíamos las ediciones especiales de la revista Mensaje, Revolución en América Latina, claro, y Reformas Estructurales en América Latina.
Entonces, el tema de la revolución era un tema muy importante. Nosotros fuimos detrás del embrujo de la candidatura de Eduardo Frei bajo la consigna de la revolución en libertad, o de la expresión todo tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Entonces, mayo del 68 también. En mayo del 68, y naturalmente nosotros nos sentíamos protagonizando nuestra propia hazaña revolucionaria con la elección de Frei. Entonces se fue generando un conjunto de demandas cada vez más radicales al gobierno del presidente Frei. Y fue generándose entonces una hendidura muy profunda en el Partido Demócrata Cristiano respecto de este punto. Entonces fue un fenómeno propiamente nacional. Pero un tercer asunto que quería comentar, porque probablemente no haya otra oportunidad de hacerlo también en otro programa que no sea este, con un programa como el tuyo. Creo que es muy necesario decir que las ideologías nos cegaron y que, a diferencia de la teoría que te permite ordenar la realidad y conocerla mejor, la ideología sustituye a la realidad, y nosotros fuimos ciegos a la inmensa significación del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Fuimos ciegos, fuimos injustos, fuimos intolerantes y le causamos a nuestro partido de origen un dolor fuerte, innecesario, y al presidente una frustración inexcusable. Son tres fenómenos distintos. Hay un fenómeno social, hay un fenómeno político probablemente nuestro, y hay una mirada desde ahora de cuánto, sin embargo, la ideología nos cegó respecto de un gobierno particularmente realizador, progresista, avanzado, en fin. Y sin, en mi opinión, grandes diferencias programáticas con lo que habría de ser después del programa del presidente Allende. Programáticas, no, otros son los fenómenos políticos, de la manera como eso se desarrollaron. Pero yo tengo la impresión que estas eran dos fuerzas del cambio que se separaron, que se divorciaron, que se enfrentaron, y que en ese enfrentamiento y en ese divorcio entre las dos fuerzas del cambio, el centro y la izquierda, se empezó a dibujar la tragedia con la que terminaríamos la mitad de los 70. ¿Por qué se llama MAPU? Yo sé el significado, Movimiento de Acción Popular Unitaria, pero... Unitaria, sí, porque había también la idea en muchos militantes, en muchos dirigentes de tomar las raíces del país por el significado Mapu, tierra. En Mapudungún por tierra. Claro. La reforma agraria, muchos de los dirigentes que estaban en el Mapu, los que no eran estudiantes, venían de trabajar en los organismos propios de la reforma agraria, la CORA, el INDAP, en fin. Había una cultura en torno a este punto. Recuerda tú que el primer secretario general del Mapu no es Rodrigo Ambrosio, sino que es Jack Chonchol, claro, precisamente el vicepresidente de INDAP de tiempo de Eduardo Frei Montalva y después ministro de Agricultura, sí, en el gobierno del presidente Allende. Ahora, me llama la atención, o nos llama la atención, que más que un partido es un movimiento. También la UDI en un momento, cuando nace en Chile, ya obviamente en la década del 80, surge como un movimiento, y se han hecho muchos paralelos en la, sí, en la forma de organización. ¿Por qué no nos explicas un poco por qué? No, se parece mucho. Yo tengo la impresión que, no sé si será por la fuerza que en ambos partidos tuvo en la formación de las élites dirigentes, los intelectuales formados en la Universidad Católica, no sé si por el parentesco generacional, pero el partido que más se parece al MAPU, la verdad, es la UDI. En primer lugar, porque tiene un conjunto de convicciones muy grandes. Eran más doctrinarias probablemente y más ideológicas en los 60 que ahora, pero un conjunto de convicciones muy grandes. Porque tiene una inclinación al poder irresistible. La UDI tiene algo de parecido a esos personajes de Shakespeare, que son capaces de hacerlo todo con tal de llegar al trono, por su vocación de poder tan acentuado. Y creo que tienen un concepto de partido muy interesante, en el sentido de considerar a la política no una empresa individual,
sino un estado de ánimo colectivo, una cierta misión comunitaria, un cierto propósito común, que creo que fue muy importante en el Mapo hasta su disolución. Ustedes apoyaron obviamente la candidatura de Allende y llama la atención que hay dos personajes que entran al gobierno de parte del Mapu, que como tú mencionabas antes, Jackson Chol como ministro de Agricultura y José Antonio Viera Gallo como subsecretario de Justicia. Me interesa que entremos un poquito ahora en lo tuyo. Tú, tengo entendido que trabajaste muy cerca de Clodomiro Almeida en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál era tu rol ahí, tu papel? En ese tiempo existía había un coteo, en el cuadro directivo del ministerio, un cargo que se llamaba asesor político. No era un asesor ad hoc, como se diría ahora, sino que era parte del escalafón directivo del ministerio. Estaba el subsecretario, el director general, los directores, y había un cargo equivalente a un director que era el de asesor político. Y efectivamente don Clodomiro quiso que yo tomara ese papel. Yo ya me había acercado bastante a él durante un tiempo y trabajé durante el año 1971 con él. La razón por la que llegué a ese cargo fue la designación de Juan Enrique Vega como embajador en Cuba, debido a que el embajador en Cuba que designó el presidente Allende, que era Jaime Gazmuri, no fue aprobado por el Senado. Que era de tu partido. Juan Enrique Vega era, todos éramos del Mapu. Juan Enrique Vega era asesor político y Juan Enrique sí fue aceptado por el Senado y don Clodomiro prefirió que yo fuera a ese cargo, que reemplazara a Juan Enrique Vega. Estuve allí en el año 1971 y después también salí de ese cargo y me fui a un cargo propiamente en el partido, en el Mapu. Y me reemplazó en el cargo José Miguel Insulza, que es el actual ministro del Interior. Dicen que fueron los tres asesores políticos que tuvo don Cloro, como lo decía. Por lo que yo he leído, tú te entendiste mucho más con los norteamericanos que con los cubanos, ¿es cierto? Bueno, en verdad me tocó más bien protagonizar tensiones con los cubanos, porque la relación entre el gobierno del presidente Allende y el gobierno cubano fue más tensa que lo que se conoce, o lo que se dice, o lo que a veces se busca decir. A algunos les gustaría poder afirmar que el gobierno de Allende era casi la reproducción del gobierno de Fidel Castro. Eso no es así. Las tensiones eran muy fuertes, muy fuertes. ¿En qué se manifestaban? Y a mí me tocó protagonizar algunas de esas tensiones. No protagonizar, eso es un exceso. En algún momento sí protagonizar, uno o dos, pero en general ser parte de esas tensiones. Esas tensiones además se aplicaban con particular fuerza en la relación con don Clodomiro Almeida. Nunca don Clodomiro Almeida tuvo en ese tiempo una buena relación con los cubanos. Después habría de tenerla, naturalmente, cuando habrían de pasar todas las cosas que pasaron en Chile. Yo creo que se expresaban en la idea que los cubanos nunca creyeron que en Chile se podían hacer transformaciones radicales por la vía democrática y por la vía institucional, como era la convicción del presidente Allende y como fue la convicción del presidente Allende hasta que murió. Creo que hubo en ese terreno clave, esencial, una diferencia que nunca se superó. No sé si tú sabes, pero cuando Fidel Castro vino a Chile, se despidió del presidente Allende en el aeropuerto sin haber acordado una declaración conjunta, porque no tuvimos acuerdo en la declaración conjunta. Trabajamos la noche entera, yo fui parte del grupo chileno que negoció esa declaración, y recién, ahí podría equivocarme, pero sí, si no me equivoco, cuando Fidel Castro estaba en Lima, recién ya se acordó los puntos más controvertidos y se dio a conocer tardíamente, horas después, una declaración conjunta. Pero te quiero decir que en el minuto que el presidente Allende y el presidente Castro se despidieron en el aeropuerto, diciembre del 71, no había declaración conjunta acordada porque había tensiones doctrinarias o de conceptos muy importantes entre ambos gobiernos. Y tuve, efectivamente, sí tuve, por instrucción del ministro, relaciones bastante intensas, como era indispensable tener, en mi opinión, con representantes o con funcionarios de la embajada norteamericana. Pero si quieres que te diga con franqueza,
Yo en ese tiempo era mucho más amigo de los soviéticos, ¿verdad? Yo tenía la impresión que los soviéticos representaban una combinación que me resultaba atractiva. Por un lado, cambio, y por otro lado, moderación. Entonces, creo que cambio, moderación, un cierto pragmatismo en política, que duró hasta el golpe en Chile, porque después también se produjo un giro a la izquierda en la política soviética. Eran los tiempos de la coexistencia pacífica. Todavía, aunque ya no estaba Khrushchev en el poder, se vivía bajo el influjo de la distensión. No había un entusiasmo todavía demasiado grande en los soviéticos por la revolución cubana, porque no sentían que era lo correcto sembrar de guerrillas en América Latina. Les parecía atractivo e interesante un proceso institucional como el chileno. El Partido Comunista chileno era además el más moderado de los partidos de izquierda. Entonces ese mundo me parecía más atractivo. Si hubiéramos de hablar de qué me sentía más cerca en esos momentos en el mundo internacional, yo diría más cerca de lo que era en ese tiempo la Unión Soviética. Dentro de los partidos de la Unidad Popular, al parecer, por lo que tú también estás señalando, el MIR con el PS era la radicalización y la vía, digamos, no democrática para llegar a alcanzar el poder en un momento determinado. El MIR sí, con toda claridad, pero el PS ha sido y será siempre una fuerza de gran complejidad. Creo que esa es parte de su riqueza y de su permanencia en la historia, además. Entonces yo diría que el PS era el escenario en donde estas tensiones se vivían con mayor fuerza. ¿Cuál era tu relación Porque don Clodomiro, Rolando Calderón, Ezequiel Ponce, Carlos Lorca, eran partidarios de una línea francamente más moderada y más cercana a la línea del presidente Allende. Y había otro sector que era más exigente, de transformaciones más radicales. Aniceto Rodríguez también era parte de esta corriente. ¿Y tú crees que Carlos Altamirano estaba en esa línea más moderada o estaba en la línea más...? Yo creo que Carlos representó en su momento, encarnó en su momento, más allá de lo que él quisiera, estas cosas, sí. La voluntad de los hombres es solo un ingrediente de las conductas políticas. Encarnó en un momento la aspiración a cambios muy radicales que había en el Partido Socialista. Cuba había impactado muy fuertemente en el Partido Socialista y de alguna manera Carlos Altamirano, que era un dirigente político de gran experiencia, encarnó de alguna manera esa óptica, ese modo de ver las cosas. Es justo decirlo ahora, porque puede que no me preguntes más por Altamirano en toda la entrevista, y es justo decirlo ahora, que Altamirano en rigor es el verdadero precursor de la renovación del socialismo. Okay. Es decir, sin Altamirano no habría habido renovación del socialismo. Sin Altamirano es probable que el Partido Socialista hubiera seguido aliado a los comunistas y no se hubiera superado jamás la separación entre el centro y la izquierda. Entonces creo que desde ese punto de vista la historia tendrá que hacer más justicia al papel más global y más complejo que Carlos Altamirano jugó en la política chilena, más allá que la caricatura que muchas veces se quiere hacer de él. Oye, ¿cuál fue la posición del MAPU en relación a las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de la Unidad Popular? Bueno, ese fue un tema que nos tensionó. Acuérdate tú que el MAPU se dividió. Sí, claro, pero eso ya, claro, fue el 71. Se dividió entre dos corrientes, una más a la izquierda y otra más reformista o más moderada, en fin. La más reformista, moderada, no sé cómo llamarla, la que dirigía Gasmuri y en la que yo formaba parte. Obrero campesino, el MAPU. El MAPU obrero campesino era partidario de un entendimiento con la democracia cristiana y de un entendimiento y de una política de aproximación con los militares. El escenario ideal para esa corriente habría sido un pacto de lo que ahora llamaríamos gobernabilidad, en ese tiempo llamamos pacto constitucional por la estabilidad con la democracia cristiana, y por tanto hubiéramos estado muy contentos que hubiera resultado el diálogo entre en ese tiempo senador Elwin y el presidente Allende, y por otro lado éramos partidarios de un firme entendimiento y colaboración entre el presidente Allende y las instituciones militares. Nunca fuimos partidarios del entendimiento con corrientes militares. Nunca fuimos partidarios de la formación de fracciones militares. Y nunca el general Prat fue partidario de eso. Y el general Prat era sin duda
interlocutor muy privilegiado del gobierno de la época. ¿Tú conociste al general Prat? Sí, mucho. ¿Cómo era su mirada justamente frente a esta revolución de empanada y vino tinto que estaba llevando a cabo Salvador Allende? Se ha hablado mucho sobre la posición política, en definitiva, que va a tener que asumir el general Prat, que tiene que asumir en un momento y sobre todo cuando es nombrado Bueno, yo creo que ministro. está bastante explicado en sus memorias. Sí. El general Prat tuvo siempre una mirada institucional a todos estos asuntos. Pero tenía vínculos. Y lo que a él más le importaba, como lo explica en sus memorias por lo demás, era evitar que las Fuerzas Armadas terminaran siendo Atomizadas. Destruidas, divididas. Y que las Fuerzas Armadas terminaran jugando un rol político. Entonces, desde ese punto de vista, creo que él tenía una mirada no tanto política, sino que institucional, respecto de lo que estaba ocurriendo en Chile. Para él, el presidente Allende era el presidente constitucional. Él veía un grave riesgo de quiebre institucional. No quería asociar, como no lo quería Schneider tampoco, asociar a los militares a ese quiebre institucional. Tenía un gran temor a que ese quiebre pudiera ser un baño de sangre en el que terminaran finalmente comprometidos los militares y el ejército fue el principal amor de su vida. No habría de imaginar él que él también iba a ser víctima personal de esa tragedia. Pero yo disto de pensar en el general Prat como un general rojo. En ese sentido, fíjate, tú eres historiador y yo, es muy distinta la figura del general Prat a la del general Ibáñez o la de Manuel Queroe, los líderes militares de la primera mitad del siglo. Es muy distinto. Pensaba mucho él en Ibáñez siempre, el general Prat como una figura a la que había que analizar con más detalle, y de hecho en las memorias le dedica un buen párrafo, un buen espacio a esto. El general Ibáñez y el coronel Grove fueron militares propiamente políticos, fueron los militares que pusieron fin a lo que pudiéramos llamar la resaca aristocrática en el ejército posterior a la guerra civil del 91. Y desde ese punto de vista, Prat era más bien defensor del tipo de ejército institucional que se constituyó a partir de la estabilización de la República en el 32. Con el segundo gobierno de Arturo Alessandri. Y más bien no quería o pensaba que no era positivo reeditar una figura como la de Ibáñez, una figura militar que tuviera un influjo en la política nacional, como terminó siendo en la última parte del siglo Pinochet, finalmente. Entonces, no era propiamente un general político y no creo que pueda ser asimilado a la figura de un general rojo. O sea, creo que sería una inexactitud histórica. Si tú tuvieras que hacer el mea culpa generacional en torno a lo que fue el gobierno de Allende, que lo hicieron, de hecho, ustedes en el exilio, ¿cuáles serían los puntos más fundamentales que tomarías en cuenta? De nuevo uno puede mirar esto desde dos ángulos, ¿no? Uno, el propiamente político, que yo creo que es el más importante y el más entendible. Y es creer que era posible realizar cambios de trascendencia en Chile sin contar con una mayoría política de gran envergadura, que habría significado un compromiso histórico de largo plazo entre el centro político de la democracia cristiana y la izquierda. Suponer que la sociedad tradicional chilena podía morir y ser sucedida por una sociedad moderna, sin contar con esta unidad de la mayoría que en ese tiempo representaba las fuerzas del cambio. Yo diría que ese fue nuestro principal error. Y desde un punto de vista más global, creo que está bien dicho ya todo. Yo creo que fue el creer que la ideología presidía la política. Creo que no comprendimos bien la sustancia de la política moderna desde Maquiavelo, y es que la política se independizó del cielo.
La política no depende ya de los dioses, ni de las ideas genéricas. Y creo que todavía éramos esclavos nosotros de una cierta ceguera ideológica para mirar la política. Unos más, otros menos, pero en fin, pero todos éramos partícipes de ese mismo error. Pero si hemos de precisar el error político, que fue el error político que tuvimos que reparar después para poder hacer la transición, fue esta separación suicida entre el centro y la izquierda. Y creer que sin esa unidad era posible, de todas maneras, llevar a cabo cambios trascendentales. ¿Tú los días previos al golpe te imaginabas que eso iba a venir, como se imaginaba todo Chile? Sí, yo creo que todos suponíamos que iba a venir. ¿Y te preparaste para ello? Es decir, ¿sabías dónde te ibas a esconder? Sí, claro, sí, ocurría algo, sí. Teníamos tomadas medidas que no resultaron muy eficaces, en otros lugares que los programados. Ahora, claro, naturalmente, suponíamos que si había un golpe o un intento de golpe, el intento de golpe podía ser también frustrado, porque todos confiábamos que quien iba a defender la constitucionalidad y el gobierno constitucional iba a ser el general Pinochet. Esa era nuestra convicción, así se lo habíamos escuchado, así lo había prometido, y en fin. ¿Conversaste tú a posteriori, ya estamos hablando en el 89, 90, en el periodo de la transición con el general Pinochet, de estas cosas? No, de estas cosas no. ¿No? No. Siempre mis conversaciones con el general Pinochet fueron conversaciones muy institucionales, sobre temas que tenían que ver con la actualidad, sobre asuntos que básicamente tenían que ver con el modo como teníamos que llevar las cosas para que el país tuviera paz. Fueron siempre conversaciones por encargo del presidente, con conocimiento del presidente y con agendas concordadas con el presidente. Nunca entré ni habría entrado en intimidades con el general Pinochet. No creo que correspondiera. El exilio fue duro para mucha gente, sobre todo en países, en los socialismos reales. ¿Qué pasó específicamente? Porque tú te asilaste, te fuiste a la Embajada del Perú, después te fuiste a Perú, creo que después a Moscú y a Alemania, oriental. No es así. Son dos etapas. Perdona, probablemente la única digresión personal que haga respecto de los puntos que yo creo que son más bien hablar de los acontecimientos, pero sí, efectivamente, me asilé a fines de 1973, estaba en un riesgo bastante alto, me salvó la vida, se puede decir, Carlos Portales, actual director general de la Cancillería y ex embajador en la OEA y en México, y Arturo García, el embajador del Perú. Y tuve una estancia breve, aunque muy grata en Perú. Tengo una deuda con el Perú eterna. Y posteriormente, después de deambular en reuniones y en distintos... Me instalé en Moscú, efectivamente, en 1974, y vivía ya hasta lo que pudiéramos llamar el otoño del hemisferio norte. Y en el otoño del hemisferio norte, primavera nuestra, ingresé clandestinamente a Chile en el año 1975 y viví clandestino aquí hasta el año 1977. Muy cerca de aquí. En el año 1977 salí de nuevo. Mi propósito o mi idea en ese momento era haber vivido en Roma, en Italia. Pero don Clodomiro estaba en Berlín. Claro. Y él habló con José Miguel Insulza y con los dirigentes del partido en el exterior para plantearle la idea que si yo podía trabajar con él. Y partí para allá a trabajar con don Clodomiro y estuve establemente, la verdad, hasta 1980. Y entre mediados del 80 y el 1981 viví en Roma. Esa es más o menos mi trayectoria afuera. En tu paso por Alemania Oriental, tengo entendido que había muchos exiliados que llevaban a cabo en la Alemania una especie de proletarización forzosa, ¿eh? Y que tú fuiste uno de los líderes, digamos, ahí, que intentaste morigerar un poco esa situación un tanto dificultosa que estaban viviendo muchos los exiliados en ese país. ¿Es cierto eso? Sería agrandar un poquito mi papel. Yo era dirigente de mi partido,
el Mapu Obrero Campesino, que era el partido más pequeño de los que tenía exiliados en la RDA, en la República Democrática Alemana. Y naturalmente que respecto de los militantes de mi partido, yo tuve esa opinión. Yo era partidario que ellos tuvieran trabajo que fueran consistentes con su formación profesional, que tuvieran libertad para entrar y salir del país, que no estuvieran sujetos a las condiciones de un ciudadano de la RDA sin que yo entrara a intervenir allá, en mi opinión sobre los temas de las instituciones políticas de la RDA, aunque tenía mi opinión, naturalmente. Y sí, postulé eso, pero respecto a los militantes de mi partido, además no había alguna instancia en la que uno pudiera conversar respecto del destino de los chilenos en general, porque el modo como en la República Democrática Alemana se estructuró la relación con los exiliados fue estrictamente a través de sus partidos. Y por tanto los dirigentes de los partidos teníamos autoridad para hablar y discutir la situación de nuestros militantes, los del Partido Comunista lo suyo, los del Partido Socialista lo suyo, que eran los tres partidos que tenían presencia institucional en la RDA, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Mapu Obrero Campesino. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo, para variar nos quedamos, digamos, con una cantidad enorme de preguntas que hacerte, pero quiero tomar para terminar el tema de la transición. ¿Hasta qué punto? ¿Me permite decirte una cosa? Sí. Ojalá que pudiera salir. Viviendo en la RDA y en mucho contacto con Europa Occidental, tienes que pensar que la sede de nuestro partido en el exterior no estaba en la RDA, yo ahí representaba más bien al partido ante los organismos de la izquierda. La sede de nuestro partido estaba en Roma y nuestro dirigente allí era José Miguel Insulza. Pero estando en la RDA sufrimos mucho el influjo, sin embargo, de las nuevas corrientes del comunismo de Europa Occidental, que eran muy similares a lo que hoy día sería la socialdemocracia, el eurocomunismo, Carrillo, sobre todo Berlinguer. Porque Berlinguer se inspiró el secretario general del Partido Comunista Italiano, claro. Se inspiró para su política en el golpe chileno, en un gran texto que se llama El Compromiso Histórico. Sí. Pero eso es la teoría. Pero lo que yo creo que generó un distanciamiento que después no tendría remedio entre nosotros como grupo dirigente del MAPU y los países de Europa del Este fue primero la ocupación de Afganistán, a la que nosotros nos opusimos, y especialmente la crisis polaca. Y en particular la crisis polaca por la fuerte presencia en la rebeldía polaca contra el régimen de dos elementos para nosotros muy, muy queridos: la Iglesia, el cristianismo y los sindicatos. Creo que no hemos escrito ni hemos hablado suficiente sobre el papel que tuvo en nuestra propia renovación. Ya no fenómenos ideológicos, conceptuales, sino que un fenómeno histórico, concreto, práctico, como fue la primavera polaca. Claro, porque el socialismo se divide, ¿no es cierto?, en el socialismo Almeida y el socialismo Altamirano, y tú sigues la línea más bien de don Carlos, digamos. Sí, con gran enojo de don Cloro. Sí, claro, porque tú eras muy amigo. Y hasta el fin de sus días, lo acompañé hasta el último momento. Una pregunta final. A tu juicio, ¿el verdadero hombre de la transición es el general Pinochet o es Patricio Aylwin? Patricio Aylwin. ¿Por qué? Porque tengo la impresión que sin la política de los consensos, que sin sin el concepto que el papel principal del primer gobierno civil era la reconstitución moral de la nación, y la reconstitución de la nación como un lugar para todos, en la postergación de muchas de las ideas más propias, en función y en servicio de la construcción por fin de un lenguaje común de todos. Eso fue lo que hizo la transición. Pero sin un Pinochet que hubiera permitido eso. No tenía otro camino. ¿Sabes por qué no tenía otro camino? Porque la fuerza de Pinochet, y creo que estarás de acuerdo en eso, nunca tuvo que ver con la brutalidad militar de su régimen. La fuerza de Pinochet tuvo que ver con la eficacia de sus reformas económicas. Ese fue el único viso que dio legitimidad a su gobierno.
Y sin democracia esas reformas económicas no habrían sido estables. Entonces creo que la democracia era una necesidad, no un deseo del régimen imperante. Bueno, te agradezco enormemente haber compartido este rato contigo y espero que nos podamos ver nuevamente en otro programa como este. Bueno, gracias, Enrique. Te agradezco mucho que me hayas invitado. ¿Ya?